Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Bueno, continuamos el diálogo con Pablo Silvester, que nos está contando acerca de esta persona realmente extraordinaria, San Jerónimo, a quien le debemos en gran parte el conocimiento, la tradición de la Biblia en la lengua latina, que fue durante muchísimos años, durante siglos, la llamada Vulgata, la versión oficial de la Iglesia, ¿no? Pablo, te hago una pregunta. Vos estudiaste a San Jerónimo y ¿no te resulta difícil entender aquella época? Me refiero, por ejemplo, ¿no?, al hecho de que escribir no había papel, no había medios técnicos, no había correo obviamente electrónico, pero las cartas tardaban años. Trasladarse, vos dijiste que él nació en Croacia, después Roma, después actuó en Alemania, después se traslada a Antioquía, después a Roma, Constantinopla, los viajes. Es un mundo que realmente es muy difícil para un hombre del siglo XX o XXI, no sé, imaginárselo, ¿no? Porque la dificultad, por ejemplo, lo que sería la Biblia, el texto, la parte física, ¿no?, del texto, eh, sería un salón entero, ¿no?, para tener esos libros. Y después cualquier error debería ser, no sé, no existía la facilidad, o sea, un trabajo enorme, un esfuerzo de las 24 horas, los 7 días de la semana, y todo el mes y todo el año consagrado a un trabajo con tanta fragilidad de medios, ¿no? Me parece a mí que, no sé, no te da no tenés esa dificultad al intentar llegar a esa época. Bueno, me parece un poco, tratando de darte la razón en lo que vos estás diciendo, que ese es el punto de inflexión que va a marcar la invención de la imprenta de Gutenberg. Claro. Hasta la invención de la imprenta de Gutenberg, si existía un libro, es porque el libro había sido copiado a mano. Claro. Y cuando hablamos de la imprenta de Gutenberg, estamos hablando de Maguncia 1450, en el siglo XV. Hasta ese momento, si había un ejemplar de lo que fuera, era porque ese texto había sido copiado. Y estamos hablando de la historia de la humanidad hasta la invención de la imprenta. Y eso ocurría con el tema de la Sagrada Escritura. Por supuesto que la Sagrada Escritura se encontraba entre los cristianos, estaba en la liturgia. Por supuesto que la Sagrada Escritura se estudiaba e iba de mano en mano, pero esos textos tenían que ser copiados uno a uno. Y allí es donde el trabajo de San Jerónimo se va a hacer fecundo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Traducir un texto, mejor dicho, copiar un texto como la Escritura, es imposible hacerlo sin errores. Siempre hubo errores de los copistas. Claro, y al pasar los años, las décadas y los siglos, hacía necesario que hubiese una purificación para intentar acercarse a los originales que Dios había revelado. Bueno, y en ese trabajo, San Jerónimo ocupa un lugar, es un eslabón clave para que frases como que sabemos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En esa secuencia, San Jerónimo ocupa un lugar cualificado. ¿Por qué motivo? Hizo un esfuerzo inmenso para poder acercar textos que estaban en lenguajes totalmente desconocidos, llevarlos a la lengua latina, y después sabemos la cantidad, digamos, el recorrido y la vigencia tan grande que tuvo la Vulgata, principalmente en la Iglesia romana, ¿no?, en la Iglesia latina. ¿Él traduce todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento
o solamente algunos, Bueno, y los sí, traduce del... Vos algo mencionaste, pero quería confirmarlo, de la lengua original, porque entiendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, obviamente, a lo largo de todo este periodo, desde que se lo pide San Damaso en su segunda estadía romana, sí, sí, él le dedica muchísimos años a la traducción de las Sagradas Escrituras de los originales al latín. Cuando decimos los originales es, para todo el Nuevo Testamento es el griego, aunque él sostenía que existió un original del Evangelio de San Mateo en hebreo. ah, Eso sostiene San Jerónimo, pero ese original en hebreo de San Mateo nunca ha sido hallado ni existe. Por otra parte, él traduce todo el Antiguo Testamento de las dos grandes versiones. Por una parte, la tradición hebrea y aramea, y por el otra, la traducción griega de la Septuaginta. claro, Acordate que, bueno, hay partes del Antiguo Testamento que se encuentran en arameo, pero podemos decir como muy cercano, muy próximo al hebreo. Y cuando San Jerónimo dice que era una penitencia para él estudiar el hebreo, estaba estudiando ambas lenguas que son, digamos, de alguna manera cercanas, vecinas o similares. Y ahí, dentro de esto que me estás preguntando, o que vos estás acotando, acordate que él se radica en Belén, eso es Tierra Santa. La biblioteca cristiana más importante que existía se encontraba en Cesarea Marítima, porque allí había vivido Orígenes. ah, Ahí estaba la biblioteca cristiana más importante y allí tenía acceso San Jerónimo porque estaba en Belén, muy bueno, cerca de bueno, esa biblioteca. Y acordate que para su obra de traductor de las Sagradas Escrituras fue fundamental el acceso que él tuvo a las hexaplas de Orígenes. claro, Si te acordás, ese libro era un libro de crítica textual, porque eso claro, también es importante decirlo. La crítica textual no nace hace 2 siglos en Alemania, no nace hace 2 siglos en Tubinga, claro, sino que ya, bueno, tenemos en la experiencia de Orígenes, tenemos allí un auténtico trabajo de crítica textual. Esas claro, hexaplas eran 50 libros, y contenían en distintas columnas el texto hebreo, el texto de la Septuaginta, y después los hebreos, acordate que había 3 versiones antiquísimas, como tenían sus reparos hacia la Septuaginta, habían hecho sus traducciones al griego, y esas eran las versiones de Áquila, Símaco y Teodosión. ujú, Entonces, todo eso que estamos allí describiendo de una manera esquemática, que estaban contenidos en los 50 libros que fueron las hexaplas de Orígenes, que claro, según dicen, él las escribió con la ayuda de secretarios y de taquígrafos, pero que nadie las copió posteriormente, se conocen extractos, todo eso constituía el principal punto de referencia para la obra de traducción de las Sagradas Escrituras que estaba haciendo San Jerónimo. Sí, fue un trabajo claro. descomunal. Puede ser entonces que haya elegido a Belén como residencia, no solamente por la tranquilidad o la cercanía al lugar donde nació el Señor, sino también por la cercanía con la biblioteca de Orígenes. Bueno, ahí vos me hiciste una pregunta como muy especializada. Sí, Yo acá tengo que reconocer mucho mi ignorancia al respecto. Yo en realidad lo que hice con ocasión de los 1600 años de San Jerónimo fue leer a fondo un libro escrito por un italiano que se llama Angelo Penna, donde estudia la biografía y la obra de San Jerónimo, y yo dependo mucho en lo que te estoy diciendo de lo que leí allí. Tengo por aquí los libros de San Jerónimo de la Bac, tengo 5 aquí cerca de mi despacho, pero esa pregunta que vos me estás haciendo en concreto yo no te la sé responder. Seguramente o este padre Edgardo Morales, que estudió patrística allá en Tucumán, o algún monje que viva por acá. Veo que hay un monje allí en tus programas, el padre Sergio. sí, hay dos. Seguramente alguno de ellos te pueda contestar una pregunta tan precisa como esa. Yo lo que te diría por intuición, pero no porque te lo pueda sustentar con un texto leído, es que las dos cosas influyen. Por una parte,
digamos, para traducir las Sagradas Escrituras, él necesitaba consubstanciarse con el lugar en Claro, donde esa revelación había sido hecha. claro, De hecho, antes de radicarse en Belén, él recorre toda Tierra Santa y tiene una experiencia vital en el contacto con la misma tierra. Y claro, allí puede contrastar los acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, para su cometido, que le había sido pedido años atrás por el Papa San Dámaso, era fundamental vivir en Tierra Santa. Y por otra parte, que es lo que yo creo, no tengo ahora ningún texto para sustentarlo, un poco también él se hacía a un lado de lo que era la gran capital claro, y donde había tenido una experiencia, principalmente por el tema de fomentar con tanta fervor la vida monástica y consagrada, claro, había tenido muchas desavenencias con el clero de Roma y estaba incluso en murmuraciones en contra de él. Entonces Belén claro, era como un lugar mucho más tranquilo. claro. Pero eso, digamos, de alguna manera, Eugenio, te agradezco porque me va a servir para No, seguir no, leyendo. no, no, yo desde el sentido común entiendo que, pero bueno, fundamentalmente él se va de Roma por esta persecución que tiene de parte del clero romano, ¿no? Lo cual es triste, pero es así. Pero sobre todo él, digamos, siendo secretario del Papa, etcétera, no habría tenido tiempo de dedicarse exclusivamente a la escritura, ¿no? Al trabajo intelectual. Es un trabajo que requiere una concentración que un hombre dedicado a la política eclesiástica no tiene, ¿no? Obviamente, digamos. No, no te estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una observación a partir de lo que uno entiende que él hizo una elección, gracias a Dios, de retirarse al desierto, a Belén, para hacer esta traducción al latín, pero, y te hago, aquí sí te hago otra pregunta, una pregunta. Hasta la Vulgata existían obviamente traducciones al latín, anteriores a Jerónimo, ¿no? ¿Por qué era necesario hacer una traducción nueva? ¿Por qué el Papa Dámaso, San Dámaso, le pide a él que haga una nueva traducción de toda la Biblia? Sería muy Bueno, eso defectuosa, no sé. sí, y eso más fácil de responderte. Efectivamente, bueno, uno asocia la Vulgata San Jerónimo como la gran traducción latina, pero hubo muchísimas traducciones de las Sagradas Escrituras al latín desde el comienzo, porque el ambiente de la revelación estaba allí enmarcado en el Imperio Romano y las traducciones al latín existían. Yo, por citarte una versión que fue muy conocida, y que es anterior a la Vulgata, se llamó la Vetus Latina, que fue una traducción de las escrituras al latín. Bien, Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Estaba el tema de la gran cantidad de copias y la claro, gran cantidad de errores que había en torno a las copias. Te claro, voy a ilustrar esto con un ejemplo que lo sí, encontré en la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo. Resulta que la Biblia griega de los 70 tenía una gran autoridad y había una traducción que estaba vigente en el norte de África. sí, Y San Jerónimo se pone a traducir directamente al latín desde el texto hebreo. Y sí, llega al norte de África esa traducción y San Agustín se queja ante San Jerónimo, diciéndole que estaba aportando un texto que sonaba distinto a cómo lo habían escuchado los cristianos de algunas regiones del África durante claro, generaciones. claro, Esto también es importante, porque esto de las disputas o de cierta zozobra o incertidumbre cuando se tocan los textos sagrados, también existió en plena época patrística. Y en este caso, claro, mira, un contacto entre San Agustín y San Jerónimo. Allí lo que ocurre es la necesidad de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocimiento de la verdad, y para esa salvación y para ese conocimiento hay que tener un contacto con la revelación. Entonces, tiene que ser traducida la Sagrada Escritura y tiene que ser de vez en cuando, digamos, ante el cambio del habla, se hace como necesaria rever las traducciones que están vigentes para ponerlas otra vez
a tono con el habla que, bueno, ese es todo un tema que te estoy abriendo allí No, y no, no, que no. abre todo tipo de puertas. Sí, 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 porque toda traducción implica cierta interpretación, entiendo, ¿no? O sea, o no, no sé, bueno, es un tema de los principios de la hermenéutica, pero entiendo que, a ver, yo entiendo, San Jerónimo, un hombre amante de la lengua latina, un pobre ciceroniano que pobre lo azotó un ángel, dice él, ¿no? Por amar demasiado a Cicerón. Supongo que habrá volcado en la traducción el amor a Cicerón voluntaria o involuntariamente, o sea, habrá elegido palabras para traducir que eran más acorde a su sentir, porque entre un idioma, una lengua y la otra hay un abismo, ¿no? No siempre se elige la misma palabra. Tenemos nosotros, los curas, dificultades también hoy en día de elegir una traducción, porque si vos entras a internet, estoy hablando de otra cosa, ¿no? La Biblia paralela creo que se llama, hay un programa. Y tenés en español, no sé, 30 traducciones. ¿Y cuál elegís? La que más te gusta, si no sabes, ¿no? ¿O no? Yo, Claro. la que más te gusta. O sea, porque estamos de acuerdo a tu propio sentir. Creo que es inevitable eso. Qué sé yo, no sé, estoy ahora filosofando, pero Sí, sí. supongo que estas cuestiones ya en la época de San Agustín. A ver, el San Agustín, que era otra alma súper delicada y sensible y con una cultura enorme, habrá sentido que quizá no sonaba del todo, según, no sé, qué sé yo, ¿viste? Es así. Hubo momentos en los cuales San Agustín se oponía al trabajo de traducción que estaba Sí, haciendo San sí, sí, Jerónimo, sí, sí, por claro, el peso de la tradición de entonces. claro, Posteriormente, él termina aceptando y avalando el trabajo de San Jerónimo. claro, claro, Ahí hay que tener presente que, bueno, hoy es la fiesta de San Agustín, claro. 28 de agosto. Hay que tener presente que San Jerónimo era más grande que San Agustín. Sí, sí. Tampoco mucho más grande, era 10 años más grande. Él lo llama San Jerónimo imberbe. era. Me acuerdo que en algún lugar yo leí hace muchos años, se dice imberbe, o sea, le dice pendejo. Tremendo. Claro, San Jerónimo, que era un viejo, y este imberbe. Sí, le eh, llevaba 10 años, le llevaba claro, 10 bueno, años. pero bueno, Eso en está, aquella época hay, 10 hay una, años hay era. una carta, hay una carta donde San Agustín ya es obispo, hay una carta de San Jerónimo donde le dice, tú eres hijo mío por la edad, pero eres padre por la dignidad. Claro, ahí está, sí, sí, Y él juega allí porque hace considerar la juventud de Agustín y se presenta a él como un veterano que ya se encuentra cansado de ciertas batallas. claro, Pero detrás de lo que le está diciendo hay mucho cultivo de la oratoria, sí, sí, que él sí, había estudiado con toda profundidad, sí. tanto en Roma como en la pequeña Estridón. Ahora, los defectos o errores, digamos, o malas traducciones de la escritura, ¿eran de carácter secundario o había frases que podían llevar a algún error dogmático? Este, digamos, había textos que Bueno, eran realmente, que había estado muy mal transmitidos dentro de la iglesia, a nivel, digamos, herejía, como quien dice. digamos, ahí habría que ver algún caso en concreto. No nos olvidemos que todos estos tiempos están muy marcados por lo que son las contiendas Claro, claro. teológicas, A eso me refiero, tanto claro, sí, sí, trinitarias como cristológicas. No claro, nos olvidemos que, bueno, obviamente eran climas donde fácilmente una formulación era calificada de herética y por tanto marchaba allí un anatema y una excomunión. Además había como excomuniones locales. claro, Entonces, bueno, sí, todo eso es un tema
En cuanto a San Jerónimo, obviamente él en su correspondencia y en sus obras también responde a muchos interrogatorios que le hacen, muchas consultas. Claro, Por ejemplo, hay unos cristianos de Europa que le hacen una serie de preguntas puntuales sobre temas de la Sagrada Escritura. San Jerónimo da cuenta uno por uno de todos ellos e inicialmente le dice: me asombra mucho que ustedes, siendo cristianos de una región de Europa, sean capaces de hacerme estos interrogantes con tanta precisión, ¿no? claro. Lo que estaba muy, pero muy vigente allí, lo que estaba muy vigente, así que yo recuerde, vinculado a San Jerónimo, que causaba mucho escozor, eran los temas vinculados con la Septuaginta, con la 70. Ah, ¿Te acordás la traducción esa del los Antiguo 70 sabios, sí, Testamento sí, sí. que se hizo en Alejandría, que le hicieron los judíos de la diáspora porque no podían entender el hebreo estando en Alejandría, en Egipto? Entonces traducen el Antiguo Testamento, lo traducen al griego, y después esa Septuaginta es la que tiene mucha vigencia en el Nuevo Testamento, Claro, porque en el Nuevo Testamento, de 350 citas que hay del Antiguo, 300 están tomadas de la Septuaginta, de las claro, 70. claro, lo Entonces consagra, claro, tenía un prestigio inmenso. claro, claro, Cuando San Jerónimo se pone a traducirla, no solamente una traducción nueva de la Septuaginta al latín, sino que la intenta traducir y lo hace desde el hebreo, sí, eso causa escozor en Occidente, claro, como el que te manifestaba recién por parte de San Agustín. claro, porque, Y otra sí, persona que se opuso a dicha traducción fue Rufino. Se claro, oponía a la traducción que estaba haciendo San Jerónimo. Y eso lo que hace es todavía darle mayor mérito a la traducción de San Jerónimo, porque no la hizo en un ambiente tranquilo, sino claro, que la hizo en medio de adversidades, ¿no? claro, claro, es en términos de hoy un innovador, porque Sí, a ver, para que la gente que nos escuche, nos ve, entienda, había una traducción al griego que estaba casi consagrada por haber sido incluida en el texto original del Nuevo Testamento, llamada Septuaginta, que es en griego, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, pero casi sagrada, digamos, ¿no? Que tenía un valor enorme, y San Jerónimo se atreve a agarrar el texto hebreo y traducirlo. Es decir, suena como insolente, como demasiado, pero realmente, si uno lo ve, es un innovador claro, habrá tenido mucha... Digo, porque los herejes también conocen la Biblia, no es que no la citan. O sea, los cristianos heterodoxos, no es que no citan la Biblia, también la citan. Y por eso te preguntaba si la traducción, si la necesidad de traducir estaba relacionado con esta pelea entre la ortodoxia cristiana y la heterodoxia, o bien era un tema, digamos, de mejorar el texto ya conocido, ¿no? Eh, pero bueno, supongo que habrán sido las dos. yo, bueno, digamos, ahí te contesto también un poco más por pálpito que por otra cosa. Pienso que era la necesidad dentro del culto litúrgico y de la vida cristiana de evitar que se hubiese distintas copias que se contradijeran entre sí. Claro, Obviamente tiene relación con la heterodoxia o la herejía. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay diversidad de copias que se contradicen entre sí, y bueno, se presta para que alguien se descuelgue con una herejía. claro, ¿Querés claro. escuchar algo interesante vinculado a esto que estamos hablando? Sí, Y bien en concreto, nosotros sabemos que San Jerónimo fue muy valorado cuando llegó el tiempo renacentista y el tiempo de Erasmo de Rotterdam, cuando se hace una revalorización de la cultura greco-latina. claro. De hecho, Erasmo de Rotterdam valoraba a San Jerónimo y se encarga de la traducción de sus obras completas, Ah, mira, a hacer una publicación de sus obras completas. Bueno, en ese clima ya un poco así renacentista y también de la Reforma, bien sabemos nosotros que surge un personaje alemán llamado Martín Lutero. Escuchad lo sí, que decía Martín Lutero de Jerónimo.
Jerónimo no debe colocarse entre los doctores de la Iglesia porque fue hereje. No dice nada de Cristo, cuyo nombre tiene solo en la boca. No sé de ningún otro autor a quien yo odie tanto como a Jerónimo. Este escribe únicamente sobre los ayunos, sobre los alimentos y sobre la virginidad. Mirá Claro, vos lo que dice Lutero de San Jerónimo. mira, Y este biógrafo que yo consulté, que se llama Angelo Penna, afirma, Lutero odiaba a Jerónimo quizás tanto como odiaba al Papa. mira Bueno, yo vos, acá te hago una interesante. ficción, acá te hago una ficción. Obviamente San Jerónimo era un temperamento colérico y fuertemente colérico. Él se excusaba ante Dios diciéndole, perdóname Señor porque soy dálmata. Claro, es croata. Sabemos de las... Claro, croata, ahí está, Sí, sí, croata. son guerreros, sí, son guerreros. Tremendo. Yo tengo un amigo croata que es insoportable, sí. Claro. Entonces, bueno, sabemos que en sus polémicas él decía a sus contendientes, hidra, monstruo, serpiente, lengua fétida, y que no se cayó ante ninguno. Claro. Obviamente no tuvimos ocasión de escuchar una réplica de San Jerónimo hacia Martín Lutero en cuanto Ujú. hacia a los argumentos de fondo, pero podríamos haberlas imaginado. Creo que nos sonrojaríamos hasta, no, hasta, hasta más guapo se sonrojaría, me parece. Ahora, qué interesante, ¿no? Lo que vos decís desde la psicología, porque un hombre que amaba tanto la escritura como Lutero, eh, odia al hombre que hizo más en la historia de la iglesia por la escritura, que fue Jerónimo. Porque Jerónimo hizo lo que después Lutero pretendió hacer muchos siglos después de llevar la escritura a la gente, ¿no? Es una enorme contradicción que no llego a entender o la entiendo, pero hay una fuerte contradicción, porque vos sabés que bueno, vos obviamente que lo sabés que el protestantismo se atribuye el amor a la escritura o la fidelidad a la escritura en contra del catolicismo que ha reemplazado la escritura por tradiciones humanas, ¿no? O por Santo Tomás, que lo tenés ahí arriba, ¿no? Qué sé yo, en tu... Y yo me doy cuenta que pusiste, ¿es el monte de la tentación el que pusiste atrás tuyo? No, estaba buscando un monasterio de San Jerónimo, porque sé que San Jerónimo vivió en Palestina como monje y buscaba un monasterio en Palestina para ubicarlo, pero no es el monasterio donde vivió San Jerónimo. Este se llama el Bien. monasterio de San Jorge, pero habrá vivido ahí entre las rocas. San Jerónimo no tenía un escritorio con lámpara LED, ni algo, digamos, los tipos escribían en rocas, un sacrificio enorme, una vida de ascetismo inimaginable. Pero me refiero, ¿no?, al hecho de que el reformador Lutero se atribuye algo que 1000 y pico de años antes Jerónimo hizo, que es llevar la escritura al pueblo, a la gente, porque bueno, la gente en la época hablaba latín, no hablaba el lunfardo, era el idioma, ¿no? Sí, sí. Después aparecieron los idiomas, el español, el francés, pero muchos años después de Jerónimo, no sé, 500, 600 años después. Supongo que, no sé, qué sé yo, Bueno, en relación a lo que vos decís, la actitud clave siempre es el clima y el ambiente de fe, el claro, creer en todo lo que Dios ha revelado y la Santa Iglesia enseña. Y para esa aceptación de lo revelado hace falta tener una disposición de humildad y también de aceptación de la tradición y de lo que claro, nosotros conocemos como el magisterio, ¿no? Creo claro, que esa es claro, la diversa actitud de Martín Lutero, que rompe con el magisterio romano, claro, rompe con toda la tradición de la Iglesia, tanto con los padres como con Santo Tomás de Aquino y la escolástica, mientras que en el caso de San Jerónimo hay un texto suyo donde él dice que toda su vida se la pasó estudiando, publicando, y que lo que él quería sencillamente era profesar la misma fe de los apóstoles, ¿no? claro, Entonces, ahí dentro de las herramientas que él utiliza, que son altamente cualificadas,
ahí en la base hay una profunda y sencilla profesión de fe, ¿no? Claro. Claro, porque en realidad la escritura no es que aparece como un meteorito, sino que la escribe la iglesia. Es la iglesia la que escribe la escritura. Sí, No es la escritura la que funda la iglesia, sino es la iglesia apostólica la que para conservar los recuerdos de los apóstoles, las memorias apostólicas, etcétera, escribe la escritura. Lo mismo que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios que para conservar las grandes obras de Dios escribe estos libros, pero no son libros que brotan de un repollo, sino que son escritos por la iglesia. Entiendo que hay una anterioridad de la iglesia, o no, no sé, entiendo y bien, sí, Pablo, ¿sí? bueno, es obvio, lo que estás diciendo es obvio. O Claro, sea, bueno, es obvio supongamos que para vos, Cristo sí, muere en el año 33, sí, ¿verdad? sí, Supongamos que muere en el año 33. sí, Las escrituras comienzan a escribirse 20 años después. ¿Dónde estuvo lo que Cristo dijo e hizo durante esos 20 años? Estuvo presente en la iglesia, que claro, recordaba las palabras de Cristo, los milagros de Cristo, la vida de Cristo, y las recordaba y las predicaba. claro, Hasta que, pongamos años 50 más o menos, comienzan algunos autores inspirados por Dios a ponerla por escrito. claro, por eso, Antes de estar el texto físico, antes de que exista el texto bíblico, digamos, del Nuevo Testamento, esa palabra de Dios estaba en la iglesia. claro, sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, y San Pablo, creo que San Pablo llama a la iglesia fundamento y columna de la verdad. A la iglesia. Interesante. Te quiero hacer un par de preguntas más, si tenés un ratito más. Sí, por ¿Tenés tiempo? supuesto. Yo Bueno, no muchas tengo gracias. ningún apuro. Bueno, Y Pablo, una la de las verdad cosas que que me gustan de tu programa es que la gente habla, habla y habla y no hay apuro. El que quiera hacer zapping o irse a otra parte se puede ir. sí, obvio, sí, esto es libre, sí, sí. Me dicen, tus programas son largos. Y son largos, sí, es para gente que no sufre de ansiedad esto, ¿no? Claro, Si no, claro. andá, Pero hace mucho bien. da una vuelta a la Hace mucho manzana y bien. volvé, qué sé yo. Yo no tengo apuro, la verdad que me gusta hablar con amigos y eso es lo que hago. Este, te quería hacer un par de preguntas que anoté acá, y la primera es lo relativo a Pelagio, porque en realidad la mayoría de nosotros no sabe quién fue Pelagio y cuál fue el conflicto entre Pelagio y la iglesia, Pelagio y Jerónimo. ¿Nos podés explicar un poquito eso, por favor? Bueno, sí, Pelagio fue un monje bretón, entregado a la vida monástica, de una vida de mucha ascesis, y que estuvo muy vinculado en todo lo que fue la vida de la iglesia de entonces. Él vive tanto en Roma como en el norte del África, y también vive en Tierra Santa, y tuvo muchos discípulos. Sí. Te diría que tu enfrentamiento fue con varios, no solamente con San Jerónimo, sino que te diría que incluso fue más grande el enfrentamiento con San Agustín. Ah, De hecho, acordate que San Agustín, a la vez que combate el maniqueísmo, combate el donatismo, San Agustín es el que combate a Pelagio. sí, 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 Y sí, sí, si sí. San Agustín es honrado y venerado como doctor de la gracia, es porque principalmente ataca a Pelagio, que negaba la gracia. Básicamente el error de Pelagio, dicho así en pocas palabras y esquemáticamente, es negar la importancia de la gracia para salvarse. El hombre no se salva por la gracia, sino que se salva por sus propias fuerzas. Esa frase de San Agustín, dame lo que pides y pídeme lo que quieras, esa frase de San Agustín indignaba a Pelagio. Y por allí está contada la anécdota en donde, donde Pelagio hablaba con un obispo que le recordaba esta frase de San Agustín y que eso provocó la indignación inmediata de Pelagio. Pelagio negaba el orden sobrenatural, consideraba que la salvación no venía por una irrupción del orden sobrenatural de la gracia en el hombre, en el corazón del hombre, sino que el hombre por sus solas fuerzas se salvaba, que en sus solas fuerzas naturales estaba todo lo requerido para que el hombre pudiera obtener la salvación.
Ese es un poco el error de Pelagio, y más que San Jerónimo lo combate San Agustín. Obviamente San Jerónimo lo combatió y tuvo, por culpa de Pelagio, dificultades con el obispo Juan, que era obispo de Jerusalén, quien en un momento lo albergó a Pelagio en ese lugar, y finalmente se solucionó ese problema entre ambos. Pero el tema de Pelagio es ese: negación de la gracia, negación de la gracia. Es decir, San Agustín dice, dame lo que pides y pide lo que quieras. Claro. Esa es la Eso afirmación. Al decir San Agustín, el dame quiere decir la gracia, ¿no? Dame lo que claro. pides, pide lo que quieras. O la otra frase de San Agustín: el que te creó, más o menos es así, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Más o menos es así la frase. Claro. Pero bueno, siempre está la irrupción por parte de Dios, siempre está la iniciativa por parte de Dios, y el hombre que corresponde. Estos heterodoxos, ¿no? Al escribir y al hablar, ¿hablaban claramente de esto o en forma oblicua? Viste que hoy la gente dice y no dice. No, yo no quise ir este, lo dije desde la... Es decir, son medios como jabonosos, ¿no? Escurridizos. Entonces vos decís, no, pero vos dijiste esto, no, yo no dije esto, pero lo dije desde la doctrina o desde mi experiencia, el desde, viste, que usan como para decir que relativizar la afirmación. Estos tipos eran, porque yo veo que San Agustín y San Jerónimo son clarísimos, o sea, lo que resalta en la ortodoxia es la claridad en la afirmación. Estas frases de San Agustín son claridad meridiana, como el sol. ¿La heterodoxia también así era clara o faltaba la herramienta, digamos, técnica, hermenéutica, científica y se daba interpretaciones? No había forma de, digamos, de entender lo que quiero decir, más o menos. Sí, yo te entiendo lo que vos me querés decir. Para contestarte eso tendría que haberlo leído concretamente a Pelagio o a Arrio, cosa que no hice. No, Ahora te pero el hecho de que el obispo lo sí, reciba, si el obispo lo recibe, quiere decir que el obispo capaz que decía, bueno, quizá quiso decir Jerónimo no exagere, viste que si no, no exagere, pobre Pelagio, es un investigador, un alma libre, qué sé yo. sí, pero te contesto al revés. O sea, en el caso de San Agustín, él es el doctor de la gracia. Y él escribe muchísimos libros vinculados con el tema de Pelagio, con el tema de la gracia. Sí, Y acordate que hay toda una continuidad que va a venir después con el pelagianismo, con el semipelagianismo. Acordate de Casiano y de los monjes de Marsella, sí, para sí, quienes sí, les resultaba, San Agustín les resultaba un tanto exagerado. claro, Acordate después, también con este tema, porque San Agustín obviamente da origen al agustinismo. Acordate que era Martín Agustín, Lutero era monje agustino. Y claro, acordate que se han hallado las obras de San Agustín que eran de Lutero con mira, acotaciones marginales suyas. Y acordate que detrás de todo el tema del jansenio y del jansenismo, también se encuentra presente el tema de San Agustín y de la Gracia, por tanto de Pelagio. claro. Y acordate que existieron las cuestiones de auxilis Uh, entre los dominicos y los Dominico, jesuitas, que es terrible eso. donde hay también un tema de interrelación entre gracia y libertad. Sí, 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 Entonces, sí. no te contesto desde Pelagio, pero te contesto desde un poco Desde la Pelagio. enorme, la enorme secuela que tuvo la Ah, enseñanza de San Agustín, ¿no? claro, claro, es un tema, no digo abierto, pero finalmente hay un misterio ahí que uno, digamos, Nosotros siempre lo sintetizamos diciendo, bueno, nos salvamos por la gracia de Dios. sí, claro, Nos pero salvamos por claro, la gracia de Dios, la gracia la recibimos en el bautismo, sí, si la perdemos la recuperamos por el arrepentimiento y la eh, absolución, y bueno, nos salvamos por la gracia de Dios, todo es gracia. claro, Tratamos de colaborar con la gracia de Dios. claro, la sinergia, todo eso. Bueno, es un tema aparte. Y otra pregunta, ¿por qué a San Jerónimo lo ilustran con un león en Bien, la, viste?
en las Sí, sí, ilustraciones sí, sí, ahí renacentistas, es muy porque interesante del ese primer capítulo. Renacimiento, porque hay un San Jerónimo ilustrado de la época de ahí de Frangélico, un poco posterior, pero después en el Renacimiento ya italiano aparece en todas partes San Jerónimo, con un gorro, qué sé yo, toda una cosa, pero y con el león Cardenalicio, es San cardenalicio. Jerónimo cardenal. Claro, por En la eso, pintura de Antonio, en la pintura de Antonio de Messina aparece como cardenal, en la pintura del Greco aparece como cardenal, incluso en la de Zurbarán, junto con otros padres de la Iglesia, es representado como cardenal. mira, Esa representación, el cardenalato no existía en tiempo de San Jerónimo, es una invención posterior en el seno claro, de la Iglesia. claro, Pero ¿qué es lo que ocurre? Acordate, esta es una explicación un poco casera la que te doy. sí, Nosotros con los obispos somos muy próximos, digamos, pero el trato que les corresponde a ellos es el de excelencia. Si nos encontráramos con un cardenal, el trato que le corresponde protocolar es eminencia. Digamos, un cardenal se asocia a una eminencia. Entonces, ¿por qué los autores renacentistas, Erasmo de Rotterdam, Zurbarán y todos ellos tuvieron esta veneración y asociaron a San Jerónimo con el rojo cardenalicio? Porque San Jerónimo fue una persona que se destacó por el conocimiento y por el saber. claro, Obviamente había una infusión de Dios, pero él puso todos sus talentos claro. al servicio del Evangelio. Entonces, por detrás existe la percepción de que el conocimiento mejora, de que el saber dignifica, de que el conocimiento y el saber llevan a que la persona se dignifique y mejore como tal, y en el orden de la gracia, ¿no? Bien. Bueno, eso en cuanto al San Jerónimo Cardenal. Vos me preguntaste por el El león, el león, león. sí. Bueno, la voz de San Jerónimo era sumamente oída en todo el mundo. Allí están los testimonios de Orosio, los testimonios de Sulpicio Severo, testimonios antiquísimos, testimonio de Casiodoro un poquito posterior. Era una voz oidísima en Claro. todas partes. Y era una voz que tronaba, era una voz que tronaba, que se Qué caracterizaba bueno. por hacerse oír. Y bueno, y obviamente lo del León de Belén es uno de los calificativos que él tenía. Se lo Ah, llamaba el León de Belén, el ah, dálmata, el estridonense, el León de Belén. mm, Hay una pintura de San Jerónimo, de Leonardo da Vinci, que está en el sí, Museo Vaticano, donde aparece a la par de León. Ese es otro rubro de representaciones de San Jerónimo, como asceta, un tanto demacrado y acompañado por este león. Por ahí hay alguno también representado como cardenal, donde está también el león. Pero el león es un tanto legendario. Se ah, habría encontrado San Jerónimo cerca del río Jordán con un león herido, lo cura al león, ese león en gratitud lo acompaña a San Jerónimo, habría vivido cerca de él, allí en Belén, la y a la muerte mascota. de San Jerónimo, una mascota, y a la Era muerte de San Jerónimo, el león se deja morir de hambre. claro, Eso dice un poco la leyenda. claro, bueno, una mascota al nivel del dueño, ¿no? Así como algunos tienen un caniche, San Jerónimo, que era un león, tendría un león. Porque aparece que sacándole la espina al león por ahí, que como tiene una espina en la pata, el león. Bueno, claro, son Claro, leyendas. claro, claro. Sí, más bien entiendo que es algo más bien legendario. Locura, locura. El león está herido, locura. Claro, locura y después el león se queda ahí a vivir con San Según, Jerónimo. según la leyenda. Lo Eh, que no es legendario era la voz tronante de San Jerónimo. claro, digo, porque San Jerónimo era una autoridad en la iglesia. En la época Sí, era una autoridad, sí, sí, claro. ¿no? O sea, lo escuchaban Claro, todos. claro. Digo, porque para reflexionar sobre el hecho de la autoridad de él, era una autoridad informal, no era una autoridad formal, no era un obispo, no era el papa, sino que era un teólogo, pero que su voz de repente era seguida más que las autoridades formales, ¿no? A ver, como en mi época, cuando yo estudié, se hablaba de Karl Rahner. Karl Rahner de aquí, Karl Rahner dijo, no dijo Karl Rahner, digo, ¿quién es Karl Rahner? Claro, es como la autoridad de Karl Rahner, digo, ¿no? Digo, bueno, y digo, ¿y esta autoridad qué es? ¿No es la autoridad de la iglesia? No, la Bueno, autoridad de Karl Rahner, el teólogo Karl Rahner.
que no era Claro. San Jerónimo. San Jerónimo era algo Fíjate. así, como era la autoridad, pero fuera Sí, sí, sí. Bueno, dándote la razón en lo que decís de la autoridad de San Jerónimo, fíjate lo que decía Orosio, que era un español del tiempo de San Jerónimo. Todo Occidente esperaba la voz del sacerdote de Belén como el pequeño vellón, el rocío del cielo. Mira, Fíjate lo que decía Casiano. Su enseñanza resplandecía en todo el mundo a modo de lámpara divina. Mirá lo que dice Sulpicio Severo. Lo veía tan versado en literatura latina, griega y hebrea que no había nadie que se le pueda comparar. Y mirá lo que dice este otro autor, Casiodoro, explica todas las dificultades, embellece todos los textos, mostrándose siempre elocuente y de igual mérito en cualquier argumento. claro, una luz. Son testimonios muy grandes. Qué bendición, ¿no? Tener un San Jerónimo. Te hago una pregunta, la última pregunta, Pablo. Aparte de haber traducido, ¿él comentó la escritura también? ¿Tiene Sí, comentarios? sí, claro. Claro que hay comentarios. Claro que hay, y es más, no solamente que hay comentarios de él a la Sagrada Escritura, sino que hay muchísimos comentarios de él a la Sagrada Escritura. Muchísimos. Las obras completas de San Jerónimo es una larga nómina. Inclusive dentro de lo que es la correspondencia, él responde también a muchos interrogantes bíblicos y eso también se considera como Claro, son obra bíblica, comentarios. ¿no? Sí, es abundantísimo lo que escribió, muy abundante. Y si algún amigo del canal quisiera leer algo de San Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Existe en español y ¿qué le recomendarías para empezar? Como para empezar en San Jerónimo, digamos, si quiere tomar un texto evangélico, podría leer el comentario a San Mateo, para ir Comentario de San Mateo. directamente a un comentario. Hay una edición de la BAC, ahí puede acceder a un comentario a San Mateo de San Jerónimo. Pero si vos me decís que es alguien que quiere interiorizarse con vida y obra de San Jerónimo, yo más que la lectura de un texto puntual, le recomendaría la lectura de una biografía de San Jerónimo. La que yo le recomiendo es la que escribió Angelo Pena sobre San Jerónimo, que se llama así, San Jerónimo, y que el libro contiene absolutamente todo. Está en español. Es este que está acá, está en español, San Jerónimo, es un libro que tiene todo y transcribe muchísimos textos de San Jerónimo y a uno le permiten consustanciarse con el autor en profundidad. Qué maravilla, ¿no? Qué Sí, hombre un que poco lo tiene. que puede ocurrir si alguien quiere largarse, bueno, obviamente, si hay alguien especializado, lo hace por su cuenta, Claro, pero si alguien quiere largarse con San Jerónimo directamente al texto, por allí podría encontrar un cierto desaliento claro, cuando hay muchas alusiones que son estrictamente técnicas. claro. Entonces, y ahí quizás este monje amigo tuyo ahí del sur te pueda recomendar No, pero alguna ellos obra más espiritual. son bizantinos ellos. Ellos, viste que los bizantinos son devotos de otro tipo de santos. No otro tipo, la santidad es una, pero me refiero que San Jerónimo pertenece más bien al mundo latino, ¿no? Como San Agustín. Ellos leen a San Máximo el Confesor, qué sé yo, bueno, no sé, San Efrén el Sirio. A ver, San Jerónimo supongo que tendrá un poco de todo porque como estuvo en Constantinopla, ¿no? Y en la época de San Gregorio Nacianceno, habrá sido espectacular la relación entre estos dos santos. Pero bueno, San Jerónimo era ciceroniano, pobre. O sea, era del latino, no griego, ¿no? Y profundamente Sí, latino. claro. Sí, él es latino, pero vos me preguntabas por las obras que él había escrito. Sí, San sí. Jerónimo hizo muchísimas traducciones del griego al latín.
Ah, mira. Muchísimas traducciones. Yo te mencioné la de Orígenes, pero tradujo otras obras del griego al latín y para hacerlo, obviamente, tenía un alto conocimiento de la lengua griega. Sí, Y por otra ciertamente. parte, en su condición monástica, Sí. él acepta la ordenación sacerdotal de Paulino en Antioquía a condición de no perder su condición de monje. Y para él su condición de monje era una condición orante de penitencia y de estudio de la Sagrada Escritura. Y estaba consustanciado con la liturgia, que era lo que lo había fascinado en Roma cuando vive en sus tiempos de formación. O sea, bueno, entiendo que alguno podrá considerarlo a San Jerónimo como un latino, pero no se puede negar que estaba absolutamente sumergido en el mundo griego, ¿no? Claro, claro, porque en aquella época en Roma se hablaba griego, o sea, la gente hablaba en griego. O sea, el griego era como el inglés de hoy, me parece a mí, en aquella época. Creo, eso, bueno, podríamos confirmarlo ese dato, pero creo que eso duró así como vos lo estás diciendo, en Roma se hablaba griego hasta el siglo segundo y un poquito más. Ah, ok. Me parece que para el tiempo de San Jerónimo eso ya había disminuido. Bueno, Tengo la impresión, te contesto así de puro pálpito nomás, que eso ya estaba más digamos, conocían el griego más bien los eruditos, ¿no? Acordate, bien. Eugenio, también un tema importante, los primeros 4 doctores de la Iglesia son proclamados en el año 1298 Sí, por el Papa Bonifacio VIII, sí. y allí está San Gregorio Magno, allí está San Ambrosio, allí está San Agustín, y allí está San Jerónimo. Son los primeros 4 doctores de la Iglesia. La Iglesia tiene 35 doctores en total, con San Gregorio de Naret, que es el último. Bueno, entre los primeros doctores de la Iglesia se encuentra nada menos que San Jerónimo. Y hay un texto que me Sí, parece muy importante, sí, porque San Jerónimo se apasionó en todos los temas que él tocó y no claro. le mezquinó a ninguna contienda. Y hay un texto suyo donde él dice, bueno, pasarán los años y pasarán los siglos y nos vamos a morir todos y vamos a estar tapados de polvo. Y dice San Jerónimo, no se juzgará según la diversidad de los honores, sino según el mérito de las obras. A propósito de lo que vos decías, ¿no? No según la diversidad de los honores. Si vos fijate cómo no solo todas sus obras, sino la Vulgata, cuando llega al Concilio de Trento, San Jerónimo hacía 1000 años que se había muerto. Claro, Y en las sesiones de Trento está la Suma Teológica y la Vulgata de San Jerónimo. claro, Y el Concilio de Trento declara a la Vulgata, la declara auténtica, es claro. decir, conformidad sustancial con los originales en materia de fe y de costumbres. Entonces esta frase de San Jerónimo, de alguna manera es profética. No se juzgará según la diversidad de los honores. Él no Claro. estaba en Roma, no estaba en Antioquía, no estaba en Constantinopla, estaba en Belén, en una En Belén. cueva, como vos decías, trabajando sobre una roca, sino según el mérito de las obras. Qué extraordinario, ¿no? 1000 años después, en el año 1500 no sé cuánto, en el Concilio de Trento, ponen la Vulgata de San Jerónimo ahí como presidiendo el Concilio Universal de Trento, ¿no? Qué maravilla lo que puede hacer un hombre y la proyección de su obra, porque una proyección enorme, hasta el día de hoy, entiendo, aunque hay una neovulgata, creo, una nueva vulgata, que fue, me parece a mí, es reciente, creo, ¿no? Es como una corrección a la vulgata, algo así me parece, ¿o no? Claro, siempre hubo, del mismo texto de San Jerónimo, Sí, hubo muchas copias. claro, Entonces, del Concilio de Trento surge la llamada Vulgata Sisto-Clementina, y después se siguieron recogiendo, hay como cerca de 8000 códices de distintas copias de la Vulgata, y después se hizo una última revisión de la Vulgata en tiempo de Juan Pablo II, Juan Pablo que II, salió publicada y se la conoce como Nueva Vulgata. la nueva vulgata. Sí. Y después otro tema, Eugenio. Nosotros estamos en América y yo veo que en tus programas vos haces mucha referencia a Sí, América, a la evangelización, a nuestras costumbres. y sí, Desde que llegaron los españoles hasta no hace muchos años, el texto litúrgico en todas las misas que se celebraron en América, en España, en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron en América, en todas las misas que se celebraron
en América, vinculado a la Iglesia Latina, era el texto de la Vulgata de San Jerónimo. Claro. De una copia, de otra copia, de una imprenta, de otra imprenta, pero Sí, sí. era la Vulgata de San Jerónimo. O sea, yo creo que, y para esto terminar, cada vez que abrimos la escritura, cualquier cristiano, sea católico o protestante, de alguna manera está tocando la obra de San Jerónimo. De alguna manera es gracias a este León de Belén, ¿no? Que Es un poco es, es un eslabón cualificadísimo claro, dentro de esto. sin Vos, desmerecer vos, a conocés otros, a, qué sé yo. vos conocés a Castellani, obviamente. Sí, Conocemos claro, a Castellani. sí, claro, sí, sí. ¿Vos te acordás haber leído alguna vez en Castellani Prologus Galeatus, que No, significa prólogo con casco? no. Es en una ocasión donde Castellani se identificó con San Jerónimo. Y sí, Y San Jerónimo, cuando hizo una traducción determinada, una de Orígenes, él preveía que le iban a llover las críticas sobre su cabeza. claro. Entonces escribe el prólogo con casco, Prólogos Galeatus. Bueno, en el caso, es interesante eso para verlo en las canciones de Militis. Hay un capítulo donde él se identifica, Castellani se identifica a fondo con San Jerónimo y escribe sus prólogos Galeatus. Y tiene algo, Castellani tiene algo de San Jerónimo, sí. Sí, sí. Un guerrero, un hombre libre también, ¿no? Pablo, bueno, no sé cómo agradecerte, la verdad que espectacular, interesantísimo, y Yo te agradezco a vos. espero que no sea la última vez que participes en este canal, humilde canal, pero hoy realmente me parece que cumplimos con una deuda de gratitud, porque hay hombres que son esos gigantes, viste que alguien decía que hay enanos que se sientan delante de los hombres de un gigante, no sé, hay una frase así, ¿te acordás de esa frase? De que ven Sí, un sí, poquito claro. más lejos, pero gracias a que están sentados en los hombros de gigantes. Y estos hombres, ¿no? Y en el caso de San Jerónimo es un gigante que hasta el día de hoy sigue presente, vivo en la iglesia, gracias a su labor enorme, enorme, un hombre extraordinario. Así que Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un muy fuerte abrazo, y bueno, nada, gracias nuevamente, gracias. El agradecido soy yo y muy lindo el encuentro, Gracias, Eugenio. Pablito, un abrazo, ¿eh? Chao.